Cuando abordamos el tema de la muerte y lo que viene después, las Escrituras nos revelan la existencia de un lugar intermedio al que van las almas después de la muerte. Este lugar estaba dividido en dos partes bien diferenciadas, separadas por un abismo insalvable. De un lado estaba el paraíso, también llamado seno de Abraham, una especie de cielo temporal reservado para los justos del Antiguo Testamento. Allí los fieles encontraron consuelo, cariño y compañía. Del otro lado, estaba el Hades, una especie de infierno temporal, destinado a los malvados hasta el juicio final, un lugar de sufrimiento y angustia. Esta cuestión también preocupaba a los cristianos en los tiempos del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió a la iglesia de Tesalónica con el objetivo de aclarar dudas sobre los que ya se habían ido. Dijo: «No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza». Pablo usó la palabra dormir para referirse a la muerte, término que, en la Biblia, tiene dos significados. Puede indicar tanto sueño físico como muerte espiritual, pero cuando se aplica a los cristianos siempre se refiere al descanso temporal del alma hasta la resurrección. La gran verdad aquí es que, así como físicamente nos dormimos esperando despertar, en el plano espiritual, cuando morimos, estamos seguros de que nuestro cuerpo será despertado cuando el Señor regrese. La cuestión de qué sucede con el cuerpo no es el foco principal. Después de todo, cada cementerio que visitamos nos recuerda el destino físico de los muertos. ¿Pero qué pasa con el alma? ¿Y el espíritu? ¿Qué pasa con esta parte esencial de quienes somos? Frente a todas las preguntas sobre la vida después de la muerte, las especulaciones humanas no tienen ningún valor. Solo la palabra de Dios puede ofrecernos respuestas sólidas y confiables. Por eso, en este momento, me gustaría compartir con vosotros la historia de dos hombres, dos destinos y dos principios que nos ayudarán a comprender mejor lo que nos espera después de la muerte. La narración está registrada en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, un pasaje muy conocido que nos permite seguir a dos individuos más allá de esta vida y observar lo que les sucedió en la eternidad. Jesús contó la historia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. A lo largo de la historia, veremos cómo sus vidas, muertes y destinos eternos contrastan de manera sorprendente. Empecemos analizando las diferencias entre ellos mientras estaban vivos. No podría haber dos individuos más distintos viviendo en la misma realidad. El texto de Lucas 4 y 19 nos presenta al hombre rico, vestido con finas ropas de púrpura y lino, disfrutando diariamente de lujosos banquetes. Mientras tanto, a su puerta yacía un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, ansiando comer las migajas que caían de la mesa del rico. Incluso los perros acudieron a lamerle las heridas. El contraste era evidente: de un lado, un hombre envuelto en telas nobles, por el otro, alguien cubierto solo de heridas. Uno comió hasta saciarse de comida, el otro solo quería las sobras. Uno tenía sirvientes a su disposición, el otro confiaba únicamente en la compasión de los animales. Luego vemos cómo sus muertes también fueron diferentes. El versículo 22 nos informa que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Por el contexto, parece que Lázaro murió primero, seguido por el hombre rico. No se menciona el entierro de Lázaro, lo que sugiere que su cuerpo pudo haber sido desechado en un campo común o incluso arrojado a la basura, como era costumbre entre aquellos considerados indignos. El rico tuvo un pomposo funeral, con discursos elogiosos y homenajes a su riqueza y estatus. Ahora llegamos al punto más revelador de la historia, el contraste entre los dos en la eternidad. Hasta ahora hemos visto cuán diferentes fueron sus vidas y muertes. Pero lo que sucede a continuación es único en las Escrituras, así que preste atención. Primero, sigamos el destino de Lázaro. Cuando murió, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Esta imagen nos muestra el cuidado y amor de Dios por sus hijos. Cuando un creyente parte, los ángeles lo llevan a la presencia del Señor. Aunque este detalle es conmovedor, no es el foco principal de la narración. Jesús explica que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. ¿Pero qué significa esto? ¿Dónde está este lugar? Como vimos anteriormente, el seno de Abraham era otro nombre para el paraíso, el lugar temporal donde esperaban los fieles del Antiguo Testamento. Ahora dirijamos nuestra atención a los ricos. En el versículo 23, Jesús describe su situación en la eternidad, y en el Hades, estando en tormentos, alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Mientras Lázaro iba al paraíso, al otro lado del gran abismo, el rico fue arrojado al Hades, el lugar de sufrimiento reservado a los malvados. La Biblia describe este lugar como un ambiente de intenso dolor. El hombre rico gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí y ordena a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Observe cómo las posiciones se han invertido. El que en vida despreciaba a los pobres, ahora se convierte en suplicante en la eternidad. El hombre que le negó las migajas al mendigo ahora pide una gota de agua. Lo que antes se daba un festín ahora se contentaría con un alivio mínimo para su lengua quemada. Hades no es el infierno definitivo, sino una especie de infierno temporal. Además de ser un lugar de tormento, también es un lugar de memoria. Abraham responde al hombre rico: «Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro solo males. Pero ahora él está consolado, y tú estás en tormento». El versículo deja claro que, en el Hades, los recuerdos permanecen. El rico levanta la vista y ve a Lázaro en paz, consciente de lo que ha perdido. Una de las mayores torturas en este lugar es mirar al otro lado del abismo y contemplar el consuelo de quienes están en el paraíso. Creo que por toda la eternidad, al incrédulo se le recordará constantemente lo que perdió al rechazar a Dios. Recordará cada servicio en el que escuchó el Evangelio y lo rechazó, cada oportunidad desperdiciada de salvación. La Biblia nos enseña que el Hades es un lugar de sufrimiento, de memoria y, como veremos, también un lugar de advertencia para los que aún están vivos. Hijo mío, hija mía, si conocieron a Cristo, la verdad más grande que puedo declarar es esta: están con Jesús. No hay mayor alegría, ni consuelo más profundo, ni destino más glorioso que estar en presencia de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. El mismo Jesús prometió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 11:43. Y esta promesa no se limitó al ladrón en la cruz. Se extiende a todos los que, por la fe, le han entregado la vida. El segundo principio que surge de este pasaje es la urgencia de la decisión. El hombre rico en el Hades no estaba allí por falta de oportunidades, sino por elección propia. Vivió una vida de indiferencia, ignorando las súplicas de Dios mientras disfrutaba de sus riquezas. Y ahora, en medio del tormento, su mayor angustia no era solo el fuego, sino el recuerdo de que podría haber sido diferente. Suplicó una segunda oportunidad para sus hermanos, pero la respuesta de Abraham fue clara: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno resucite de entre los muertos». Lucas 4:31. Esta verdad resuena hasta el día de hoy. Dios no nos pide que esperemos señales extraordinarias para creer. Él nos ha dado su palabra, viva, poderosa y suficiente. La cuestión no es si hay pruebas, sino si estamos dispuestos a escuchar. La Biblia no deja lugar a dudas, solo hay dos destinos después de la muerte. Uno es el Hades, lugar de espera temporal para los incrédulos, que culminará en el lago de fuego después del juicio final. El otro es el paraíso, ahora trasladado al cielo, donde los salvos disfrutan de la presencia de Cristo mientras esperan la resurrección de sus cuerpos. No existe una tercera vía, no existe un estado de inconsciencia o de aniquilación. La muerte no es el fin de la existencia, sino el comienzo de una eternidad que ya está decidida aquí, en esta vida. Entonces, ¿cuál será tu elección? La parábola del hombre rico y Lázaro no fue contada para satisfacer nuestra curiosidad, sino para advertirnos. Nos enfrenta a una pregunta simple pero profunda: ¿dónde pasarás la eternidad? Si aún no has entregado tu vida a Cristo, debes saber que la puerta de la gracia está abierta hoy. Mañana puede que sea demasiado tarde. El hombre rico del Hades no tuvo una segunda oportunidad. Sus hermanos, que todavía estaban vivos, lo tenían, pero él no, y lo mismo se aplica a nosotros. La Biblia dice: «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón», Hebreos 3:15. Para aquellos que ya conocen a Cristo, esta verdad debería llenarnos de gratitud e impulsarnos a compartir el Evangelio. Tus seres queridos que han partido en fe están con Jesús. Y los que aún están vivos necesitan escuchar el mismo mensaje que te salvó. No esperes a que un milagro espectacular convenza a alguien. La palabra de Dios es el poder que transforma los corazones. Como dijo Abraham: «Tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos». Y tenemos algo aún mayor: el testimonio completo de las Escrituras y la seguridad de que Cristo ha resucitado, la prueba más grande de que sus promesas son verdaderas. La eternidad no es una teoría.
Es una realidad que cada día está más cerca. Y la pregunta que queda es, ¿qué harás con esta verdad? La decisión es tuya. Pero recuerda, no hay neutralidad. O estás de camino al paraíso o estás de camino al Hades. No hay término medio. Y la diferencia entre unos y otros no está en las obras, el estatus o la religiosidad, sino en un solo nombre: Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14, 6. Que hoy sea el día en que elijas la vida. Porque, al final, solo hay dos opciones y solo una de ellas conduce a la presencia de Dios. Está con Jesús. Después de explicar a sus discípulos acerca de las moradas en el cielo, refuerza esta verdad con una promesa clara: y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Juan 14, 3. Jesús no solo prepara un lugar para nosotros, quiere que estemos donde Él está. Cuando prometió al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 11 y 43, no fue una excepción, sino la regla. Pablo se hace eco de esta certeza: por tanto, tenemos confianza y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. 2 Corintios 5, 8. Después de todo lo que se puede decir, estudiar o debatir sobre lo que sucede después de la muerte, una verdad permanece inquebrantable: si eres creyente, cuando mueras, estarás con Jesús. Y eso es todo lo que realmente importa. Richard Baxter, un teólogo puritano, resumió esta esperanza simplemente: mi conocimiento de esa vida es pequeño, la visión de la fe es débil, pero es suficiente saber que Cristo lo sabe todo y que estaré con Él. No necesitamos más detalles. Sí, irás al cielo, al paraíso, a la Nueva Jerusalén, a la ciudad santa, todos los nombres gloriosos que usa la Biblia. Pero al final, ninguno de estos lugares sería lo que es si Jesús no estuviera allí. Y cuando llegues, lo único que importará no será dónde estés, sino con quién estés. Estarás con Jesús. Tu presencia es lo que convierte cualquier lugar en el cielo. La primera lección que aprendemos de esto es la prioridad de la presencia de Cristo. Pero hay una segunda verdad igualmente crucial: la permanencia de las decisiones personales. En Lucas 4 y 26, en la parábola del rico y Lázaro, leemos: y además, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de allí pasar a nosotros. Este pasaje es una advertencia solemne. Las elecciones que hacemos en esta vida determinan irreversiblemente lo que nos espera en la eternidad. No hay segundas oportunidades después de la muerte. No hay reencarnación, purgatorio ni oportunidad de arreglar lo aquí decidido. Todo lo que hagas por tu alma, lo harás desde ahora hasta el momento de tu muerte. Después de eso, no hay más decisiones que tomar, solo consecuencias que afrontar. La Biblia no deja lugar a dudas. No hay un solo versículo que sugiera la posibilidad de cambiar el destino eterno después de la muerte. Lo que se decide, se decide. Y es por eso que necesitamos eliminar algunos conceptos erróneos que nos impiden vivir la plenitud que Dios nos ofrece. A menudo sentimos que la vida abundante prometida por Jesús, Juan 10 y 10, está siempre un paso más allá de nuestro alcance, como si fuera algo que casi tocamos pero nunca captamos. ¿Qué nos detiene? 3 obstáculos comunes merecen nuestra atención. El primero de ellos es una mala comprensión de la salvación. La mayoría de los cristianos hoy ven la salvación solo en el pasado, algo que ya sucedió, un evento terminado. Fui salvo, y eso fue todo. Pero la Biblia presenta la salvación en 3 tiempos, no solo en uno. Si has confiado en Cristo, puedes decir con certeza: he sido salvo, tiempo pasado, refiriéndose al momento en que recibiste la vida eterna. Pero las Escrituras también enseñan que una vez que eres salvo, estás siendo salvo, presente, a medida que el Espíritu Santo te transforma y te libera del poder del pecado. Y finalmente, un día serás salvo, futuro, cuando estés ante Dios, completamente libre de la presencia del pecado. Vea cómo funciona esto en la práctica. Pasado, has sido salvado de la pena del pecado, justificación. Presente, estás siendo salvado del poder del pecado, santificación. Futuro, serás salvo de la presencia del pecado, glorificación. Si te quedas estancado solo en el pasado, fui salvo, perderás la dimensión transformadora de la salvación en el presente. Pablo les dice a los romanos: ahora nuestra salvación está más cerca que cuando aceptamos la fe. Romanos 1 y 11.
No habla de la salvación pasada, que ya era un hecho consumado, ni de la presente, que ya vivieron, sino de la salvación futura, cuando seremos plenamente conformados a la imagen de Cristo. Otro concepto erróneo que nos aleja de la vida abundante es la confusión sobre las obras y la gracia. La Biblia es clara, no somos salvos por obras, sino por obras. Efesios 2, 8-9 es enfático, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay ningún mérito humano en la salvación, es enteramente por la gracia de Dios. Pero el siguiente versículo, Efesios 2 y 10, completa, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, sino por obras. El mismo patrón aparece en Tito 3, 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia nos salvó. Pero, inmediatamente después, en el versículo 8, Pablo dice, esta palabra es fiel, y quiero que de estas cosas hables con confianza, para que los que han creído en Dios sean diligentes en hacer buenas obras. La gracia nos salva, pero la gracia también nos permite vivir de maneras que glorifican a Dios. No son las obras las que nos salvan, sino que la persona salva produce obras. El orden es claro, primero, la gracia, luego la respuesta en obediencia. Escuelas, pero ya no enseñamos carácter. Y el resultado es que vivimos en una sociedad donde la integridad es cada vez más rara, donde la palabra de una persona vale menos que un contrato firmado y donde la conveniencia a menudo reemplaza al compromiso. Pero la buena noticia es que, como cristianos, se nos exige un estándar diferente. No estamos llamados a seguir el fluir del mundo, sino a ser luz en medio de la oscuridad. Y esa luz no se enciende sola. Exige acción. Cuando Pablo dice en Filipenses 2 y 12 de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, no está sugiriendo que debemos trabajar para ser salvos, sino más bien que debemos vivir la salvación que ya hemos recibido. Es como un agricultor que recibe una semilla, no la entierra y espera a que crezca por sí sola. La riega, la protege, la poda y la cuida. De la misma manera, Dios nos dio la semilla de la vida nueva, pero a nosotros nos corresponde cultivarla. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, reconocer que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Pedro escribe en 2 Pedro 1, 3 que, su poder divino nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. No falta nada. El Espíritu Santo habita en nosotros. La palabra de Dios está a nuestro alcance y la Iglesia es una comunidad solidaria. Pero si no utilizamos estos recursos, permanecerán inertes. Es como tener un coche con el depósito lleno de gasolina, pero sin arrancar nunca el motor. La gracia nos fortalece, pero la responsabilidad es nuestra. En segundo lugar, debemos entender que el crecimiento espiritual no es un evento, sino un proceso. No nos despertamos un día santos. Es un camino diario de elecciones, renuncias, obediencia. Santiago 1 y 22 nos recuerda, hacedos hacedores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. La fe sin obras está muerta, no porque las obras salven, sino porque la verdadera fe produce acción. Si alguien dice que ama a Dios pero vive como si Él no existiera, su fe es cuestionable. Las obras no son la raíz de la salvación, sino el fruto de ella. Y aquí está el punto crucial, a menudo confundimos espiritualidad con emoción. Pensamos que si no sentimos algo extraordinario, no estamos creciendo. Pero la espiritualidad bíblica no se mide por escalofríos que te recorren la espalda ni por lágrimas en los ojos. Se la mide por la obediencia constante, incluso cuando no hay aplausos. Jesús dijo, si me amáis, mis mandamientos guardaréis, Juan 2 y 15. No es si me amas, sentirás algo especial. Es si me amas, obedecerás. Y esta obediencia no siempre es glamorosa. A veces es lavar los pies de otras personas cuando nadie mira. A veces se trata de perdonar a quien no lo merece. A veces es elegir la honestidad cuando mentir sería más fácil. El apóstol Pablo entendió bien esta tensión entre gracia y esfuerzo. En 1 Corintios 9 y 27, dice, pero yo sojuzgo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, para que yo mismo no sea vituperado en ninguna manera predicando a otros. Pablo no estaba tratando de ganarse la salvación, sabía que ya la tenía. Pero comprendió que la vida cristiana es una carrera, y que, para terminarla bien, se necesita disciplina.
No es una cuestión de mérito, sino de lealtad. Dios nos llama a correr, no a tumbarnos en el sofá esperando que Él haga todo por nosotros. Y aquí es donde muchos tropiezan. Algunos piensan que debido a que son salvos por gracia, no necesitan trabajar duro en nada. Otros, por temor a caer en el legalismo, evitan cualquier mención de disciplina o santidad. Pero la Biblia no nos deja en esa zona gris. Nos dice que somos salvos por gracia, pero también que estamos llamados a vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido, Efesios 4, 1. La gracia no es una excusa para la pasividad, es una invitación a asociarse con Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en la práctica? Empezando por las pequeñas cosas. Si Dios nos llama a ser luz, ¿por dónde empezamos? Quizás sea dejar de quejarnos cuando las cosas no salen como queremos. Quizás sea cumplir un compromiso incluso cuando no nos apetece. Quizás sea perdonar a alguien que nos lastimó. Quizás sea servir en silencio, sin esperar reconocimiento. El carácter no se construye con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones cotidianas. ¿Y cuando fallamos? ¿Cuando cedemos a la tentación? ¿Cuando perdemos la paciencia? ¿Cuando actuamos de forma egoísta? Ahí reside la belleza de la gracia. No nos condena, nos restaura. 1 Juan 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La santificación no es una línea recta de progreso, es un camino con altibajos. Pero lo que importa es la dirección. ¿Estamos avanzando hacia Cristo? ¿Le estamos permitiendo transformar áreas de nuestras vidas que aún resisten? Recuerde, Dios no nos llamó a ser perfectos, sino a ser fieles. Y la fidelidad no se mide por la ausencia de errores, sino por la voluntad de empezar de nuevo. Cada día es una nueva oportunidad para vivir lo que ya hemos recibido. La salvación no es solo un boleto al cielo, es una nueva identidad que debe dar forma a cada aspecto de nuestra existencia. Cuando entendemos esto, dejamos de ser espectadores de nuestra fe y nos convertimos en participantes activos de la obra de Dios. Entonces, ¿cuál será tu respuesta hoy? ¿Seguirás esperando que Dios haga todo por ti, o te levantarás y trabajarás en colaboración con Él? No se trata de intentar ser lo suficientemente bueno, sino de estar a la altura de lo que ya se ha hecho por ti. La gracia nos salvó. Ahora nos corresponde a nosotros vivir a la luz de esta gracia. Y cuando lo hagamos, descubriremos que la vida cristiana no solo es asombrosa, es transformadora. No solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. En la escuela, pero eso no significa que no debamos actuar así, ¿verdad? Después de todo, si nadie ha estado haciendo esto últimamente, ¿no es precisamente ahí donde reside nuestra oportunidad? ¿No es una de las mayores necesidades de nuestra cultura actual la de personas con carácter? ¿No quieres ser una persona de carácter? Definitivamente quiero hacerlo. Quiero aprender todo lo que pueda sobre lo que significa ser un hombre o una mujer de Dios, alguien que vive con integridad, porque tarde o temprano, las personas que importan, las que miran, las que buscan referencias, nos estarán prestando atención. Verán cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo afrontamos las situaciones. Puede que ni siquiera nos demos cuenta, pero nos estarán observando en busca de un ejemplo, de un líder. Quizás sean niños esperando que los adultos hagan lo correcto. Quizás sean compañeros, amigos o incluso desconocidos que, sin que lo sepamos, buscan a alguien que les indique el camino. Cada vez que entras a una habitación, vas a hacer ejercicio, asistes a una reunión o te involucras en la vida de otra persona, tienes la oportunidad de dejar un legado. Un legado positivo, porque eres alguien de carácter. Y lo que aquí describo tiene un nombre, santificación. La santificación se puede definir de la siguiente manera: es convertirse en la práctica en lo que ya estás en posición. Cualquier cosa que Dios nos llame a ser, Él ya nos ve como tal en su mente. Pero Él nos invita a convertirnos, día a día, en lo que ya somos en el cielo. La mejor ilustración de lo que estoy hablando hoy es esta: Dios Todopoderoso nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y eso sería suficiente, ¿no? Él nos ama. Pero Dios no se detuvo ahí. Él nos amó y envió a su propio Hijo para demostrar ese amor. Dios actuó para demostrar lo que sentía por ti y por mí. ¿Y ahora, qué pasa después de la muerte? El doctor David Jeremiah explica la otra vida. No hay forma de escapar, hay dos lugares,
dos destinos. ¿Qué sucede realmente cuando morimos? ¿Qué sucede en el mismo momento en que tus ojos se cierran ante la muerte? ¿A dónde va tu alma? ¿Tu espíritu? ¿Cuál será tu destino eterno? Durante siglos, la humanidad ha buscado respuestas a estas preguntas, pero la Biblia ya las ha revelado. En este estudio inspirado en las enseñanzas del Dr. David Jeremiah, exploraremos las Escrituras para descubrir la verdad sobre lo que viene después de la vida. Una verdad que el mismo Jesús reveló: dos hombres, dos lugares, dos destinos eternos. Antes de la resurrección de Cristo, la Biblia describe un reino intermedio de los muertos conocido como Seol o Hades. Este lugar tenía dos divisiones, separadas por lo que Jesús llamó un gran golfo infranqueable. A un lado estaba el paraíso, también llamado seno de Abraham, un lugar de consuelo, compañerismo y cuidado divino para los justos que habían muerto. Del otro lado estaba el Hades, un lugar de tormento para los malvados, una especie de infierno temporal en espera del juicio final. Estos dos lugares estaban lo suficientemente cerca como para que se pudiera ver de un lado a otro, pero separados por una distancia que ningún alma podía cruzar. El apóstol Pablo también abordó el tema de la muerte. Para los creyentes, la muerte se describe como sueño, no porque el alma pierda el conocimiento, sino porque el cuerpo descansa hasta el regreso de Cristo, así como el sueño termina con el despertar. Asimismo, todo creyente resucitará al sonido de la trompeta de Jesús. En Lucas 16, Jesús cuenta una de las historias más impactantes de las Escrituras, la del hombre rico y Lázaro. Estos dos hombres eran completamente diferentes. Uno vivía en riqueza, vestido de púrpura y lino fino, disfrutando del lujo todos los días. El otro, Lázaro, era un mendigo, hambriento, cubierto de heridas, ignorado por la sociedad y solo consolado por los perros. Con el tiempo, ambos murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El hombre rico también murió, pero la Biblia solo menciona que fue sepultado. Inmediatamente, sus destinos se separaron. Uno abrió los ojos cómodamente. El otro, atormentado. El rico, en agonía, miró al otro lado del abismo y vio a Lázaro en paz. Pero el cielo y el infierno no son destinos intercambiables. El abismo era fijo, inmutable, eterno. Ninguna petición, ninguna oración, ningún arrepentimiento podría cambiar su destino. Jesús lo dejó claro: nuestro hogar eterno no está determinado por la riqueza, la pobreza, el éxito o el estatus. Lo que define todo es nuestra relación con Dios. El hombre rico tenía de todo menos fe. Lázaro no tenía nada más que fe, y eso fue lo que marcó la diferencia. ¿Y tú? ¿Dónde pasarás la eternidad? La Biblia no ofrece especulaciones, sino esperanza, claridad y verdad. Hoy, elige a Jesús. Elige la vida.